Muy buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos a esta nueva entrega de El Repaso correspondiente a esta semana. Como cada fin de semana, Lucia Raya, Maxi Manzueta e Israel Figueroa con ustedes. ¿Qué tal? Bien. ¿Estamos bien? Señores, sábado. Sábado, Ya. por fin. ¿Pero qué fue? Y Siempre fue muy bueno, corta la semana. siempre para bueno. ti. Muy larga. Intensa. Muy fuerte, muy activa, Y señora. unos decretos saliendo a Wow, las 10:30 el de la noche. presidente remeneó la mata, la gente estaba atento y pendiente a lo que se iba a dar. ¿Y qué decreto? ¿Qué decreto? Dios mío. ¿Qué decreto? ¿Qué decreto? Nadie esperaba eso. No, claro que no. Se pedía, pero muchos entendían que el presidente no iba a quitar Y la eso lo finca. pedían, pero era medio callado tampoco. Sí, sí, no era de que, pero No, como que generó mucha alegría también. Sí, no sé por qué. Porque Aquí son parece muy ser- hipócritas, hay que ser sinceros, Sí, ¿viste? porque parece ser que, según mucha gente, Sí. porque yo no tengo contacto así a esos niveles, pero el jefe de campaña que trató con muchos no fue el que se convirtió en el ministro Sí, después. supuestamente cambió. Dicen que cambió, ya era una persona diferente, difícil de ser asequible, entonces eso generó mucho. Y aquí la gente no te perdona muchas cosas. No te perdona Ay, eso, y qué más si tú eres difícil. político con aspiraciones a futuro. Sí, Entonces, definitivamente. si ya tú te quedaste ahí, tú eres un burócrata, tú llegaste y tú vas a morir ahí, perfecto. Pero eso no se perdona. Una semana compleja, señores, muchas denuncias por doquier, mucha Sueldos gente altos. criticando el tema de los salarios, que se aumentaron algunos funcionarios. Se dio de todo en esta semana. ¿Y qué va a pasar en la otra? Porque hay muchos temas que lamentablemente o que quedan en el aire y hay que ver cómo van a continuar. Pero en el día de hoy tenemos un programazo precisamente para hablar de algunos temas importantes que se dieron durante de esta semana, específicamente de lo que ha pasado Exacto. con Fulcar y otros temas interesantes en nuestra entrevista central. No se muevan, que al regreso tenemos un contenido muy interesante. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio, los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti. Y llega el momento de conversar con el doctor Belarminio Ramírez Morillo, politólogo, abogado, escritor, y nos honra con su presencia en esta noche. Bienvenido, doctor, al repaso. Buenas noches y muchas gracias. Yo me siento muy honrado realmente de que tú me entrevistes ya en esta dimensión, porque tú casi todo el tiempo estás en mi casa y en mi oficina. Buscando corte. Para noticiarios, pero hoy vamos a irnos al fondo. Además, tú estás acompañado de una periodista joven, pero muy acuciosa. Así es. Así es que yo estoy a su disposición. Doctor, esta semana ha sido especialmente intensa en términos noticiosos y difícil para el gobierno. Entre aumento de sueldo de superintendentes, la de seguro, de pensión, de electricidad, de bancos, ¿No? Y de Infoté, de diversos Infoté, una funcionarios. cosa extra que ha sido rechazado por casi todo el país y por el presidente de la República. Y luego vino lo que muchos creían que era muy difícil de que ocurriera. El ex jefe de campaña del presidente, Roberto Fulcar, mano derecha prácticamente de él, destituido. Todas estas renuncias y las destituciones que ocurrieron en esta semana, ¿cómo es recibida por la población y cómo esto impacta en la imagen del gobierno? ¿Y qué lectura le da a usted sobre todo? Claro. Como Yo politólogo? sabía que todo esto iba a pasar y yo esperaba que sucediera al primer año de gestión. Porque es que desde un principio se vio que el gobierno no era una sinfónica. Para que un gobierno marche bien y concite altos niveles de confianza, de credibilidad y no genere ruido en los climas de opinión pública, debe ser una sinfónica. Ustedes saben lo que es una sinfónica, te suben al escenario 30, 40 y en esa sinfónica de España está 72 músicos y todo va en acorde. Sí.
el éxito de un gobierno en esta era de la comunicación depende de eso, de que logre un acorde de la visión del presidente con la conducta y el comportamiento de todos los miembros de su orquesta, de sus sinfónicas, que es el gabinete. Eso no se ha logrado ni un solo día y no se va a lograr. Por eso yo siento, a veces le digo a los alumnos míos que oren por Luis Abinader y me da hasta pena. Porque es que con un equipo así, con propósitos tan distintos al propósito de él, no es posible hacer una gran gestión, no es posible avanzar mucho. Entonces, desde un principio se vio que la visión de Luis Abinader no era la visión de la mayoría de los funcionarios. En sentido amplio de la palabra, el primer presidente en la historia dominicana que dona su sueldo desde que llega, que él cobró un mes, al segundo mes comenzó a donar su sueldo, etc. Entonces, cuando un presidente está donando su salario, está mandando un mensaje al cuerpo entero de su estructura de mando, de que deben ser desprendidos, de que deben ser austeros y de que deben ir al gobierno con una filosofía no de enriquecimiento. Entonces, ese tipo de cosas, en vez de los integrantes del gabinete aplaudirla, ellos lo que comenzaron fue a sentirse mal y ofendidos por él. Vieron esto como un mecanismo de presión por el hecho de que eres muy rico y ellos tienen que buscar lo suyo. Y otro dice que gastaron muchos millones en la campaña y que tienen que buscarlo. Entonces eso generó un contraste desde el comienzo. En la historia dominicana, escuchen bien, pueblo dominicano, el presidente que ha tenido que dar más excusas y expresar más disgusto con conducta de los miembros de su propio gabinete es este. Sí. Si hubiese sido Balaguer, hay gente que no hubiese durado 2 semanas en los cargos, porque Balaguer le daban la noticia en el vehículo cuando él iba de la Máximo Gómez 25 al Palacio, que estaba ahí mismo, y ahí mismo llamaba para que hicieran el decreto. Y se lo daban a los periodistas y a los radios sin que el funcionario se entere. ¿Ha sido permisivo entonces el presidente desde su óptica? Yo no diría permisivo, es más complicado, es mucho más complejo. Porque vamos a suponer que a ti te nombren directora de este canal, administradora de este canal, sin que tú tengas la debida legitimidad, la autoridad frente a todo el personal de este canal, sin que ellos sientan respeto y miedo por ti. A ti te va a tomar mucho tiempo lograr una cohesión. Sí. Entonces, ahora voy a decir algo mucho más trascendente para que me escuchen, porque quiero hacer de este programa algo educativo, que llegue lejos a las élites políticas y a la gente que piensa de este país. Luis Abinader llega a la presidencia de la República como consecuencia de una coyuntura histórica, una ruptura de la partidocracia. El PRD colapsa. El colapso del PRD mueve el 92% aproximadamente del liderazgo del viejo PRD al PRM. Ellos necesitaban una figura fresca y limpia para llegar al poder, que entonces cogen a Luis Abinader. Pero eso no significa que ellos vean en Luis Abinader el líder ideal, y se está viendo. O sea, hay mucha gente que son funcionarios de este gobierno, importantes en ministerios, que no ven a Luis Abinader como su líder, al que ellos tienen que seguir, purgada a purgada, con el que ellos tienen que hacer un esfuerzo de sincronizar conducta, de sincronizar visión, porque por eso Luis Abinader va con una visión y un comportamiento, ellos van en otra dirección. Entonces, es más, eso hay que verlo desde la sociología política. Entonces, es un liderazgo que no se legitimó fruto de 30 o 20 años como los otros. Por ejemplo, tú tienes a Hipólito Mejía. Hipólito Mejía tiene un equipo de gente que da la vida por Hipólito Mejía. Y Abinader es el presidente de la República. Y lo que estamos viendo es que Abinader no tiene un equipo, un círculo íntimo dispuesto a dar la vida por Luis Abinader. En términos de referencia, de conducta, de defensa, es un gobierno que inclusive el defensor del propio gobierno es el presidente de la República. Y toda esa gente ganando tu Doctor, y el dinero. ejercicio de la presidencia en países tan presidencialistas como este, y una gestión que está siendo
lo que mucha gente en la población estaba pidiendo, o sea, drástico con el tema de la corrupción, no admite escándalos. Esto no pudiera generar la creación de un nuevo tipo de liderazgo, que esos liderazgos ya que conocimos, que dan la vida por sus líderes, ya son cosas del pasado. Puede generar un nuevo tipo de liderazgo, pero un liderazgo peor en calidad que el liderazgo anterior. O sea, no hay lealtad en ese no hay lealtad ni siquiera al Estado, no hay lealtad a la democracia, no hay lealtad a los partidos. Entonces es como que la indisciplina se convierta en la cultura. Sí. Es una sociedad que está generando los valores de la indisciplina como norma de vida, y la política es parte de la vida y de la sociedad misma. Entonces, evidentemente que sí, tenemos una crisis de la partidocracia, tenemos un déficit de liderazgo, porque en la medida en que hay menos liderazgo legítimo, con buena imagen, con altos niveles de aprobación y agrado, ahí esa es la pobreza de la democracia. Entonces, eso es evidente, porque, por ejemplo, tenemos a Abinader, que es el presidente, pero en el PRM, después de Abinader, ahora mismo ya uno no ve ningún liderazgo. A eso voy, doctor. Un paréntesis ahí. Usted hablaba de que los funcionarios no están alineados con el presidente. Con la visión. Usted habla de que no hay una lealtad o no se ve cierta lealtad como la tiene Hipólito Mejía. Y ahora toca este último punto, de que no hay un liderazgo que pueda ser el sucesor del actual presidente. Sin embargo, ya hay una campaña de reelección montada a favor del presidente Luis Abinader. ¿Están las condiciones dadas para que eso pueda tener un final feliz, de que uno pueda decir, bueno, 4 años más, Abinader, en las condiciones en las que estamos viendo ahora mismo, con lo que se está dando? Bueno, ellos están obligados a la reelección, porque sí, pues si tienen déficit de liderazgo renovador, tienen que ir con el presidente. Eso es obvio que es lo que va a suceder. Ahora, el error más grave que cometió Abinader, y que yo se lo advertí al comienzo de su gobierno, le di un consejo gratis, un consejo que vale mucho, porque lo hice incluso a través de una carta pública que fue difundida en los principales periódicos de República Dominicana y que la han leído más de 2 millones de gente ahora mismo en internet, donde yo le planteaba lo que debía ser las pautas filosóficas de su gobierno. Yo alertaba y vi lo que iba a suceder hoy, porque me di cuenta que él se iba a poner en los brazos de unos actores de la sociedad civil y que se iba a poner en los brazos de una gente de los medios de comunicación lleno de odio y lleno de miseria humana, y lo iban a utilizar para confrontar con los adversarios y generar un clima en la sociedad de conflicto. Y eso iba a afectar la economía y la convivencia social. Le ha ido mejor a Luis Abinader porque la oposición ha sido tolerante y prudente con Luis Abinader. No, es que la oposición quedó muy mal también, una oposición muy desacreditada. No, también. Porque aquí yo te voy a decir a ti una cosa. Aquí tú agarras, escucha bien, que tú eres muy jovencita todavía. Aquí tú te buscas 10,000 pesos. Y te vas a un barrio X y con eso tú haces una huelga, con 10,000 pesos. Sí, tú buscas 20 personas y le das de 500 y lo paras en una esquina y te queman 5 gomas y ya por ahí no puede pasar nadie en su hora de trabajo. No de idea. Y eso anarquiza un No de idea, que en este momento hay mucha gente que quieren ideas. La oposición ha ayudado mucho al gobierno y es lo correcto de parte de la oposición. Sí, claro. Porque contribuir a la armonía y la paz en la democracia. Imagínate que frente a la situación del deterioro de la calidad de vida que tiene la mayoría de los dominicanos, ahora venga un miedo al caos, que tus muchachos no puedan ir a la escuela, al colegio, a la universidad, por temor a que un vándalo les dé una pedrada en una turba, en una calle. Entonces, es muy complicado el panorama, pero el error número 1 del presidente Luis Abinader, que no lo ha cometido ningún otro presidente en la historia dominicana y que yo no lo esperaba de él, es ganar unas elecciones, tomar juramento hoy y mañana comportarse como si es un candidato y no como si es un estadista. Increíble. Ha estado en campaña desde el primer día. Él se juramentó a las 10 de la mañana y ya el otro día, el 17 de agosto, el que le habla a la nación, el que comunica es un candidato, no un estadista.
Porque si tú llegas a la presidencia de la República en medio de una crisis sanitaria, en medio de una crisis económica, para tú ser un estadista, lo primero que tienes que buscar es la cohesión de la sociedad en torno a tu visión y tu propósito grande de reconstruir un país. Sí. Entonces lo que llegan es como una manada de chismosos. Todos los funcionarios y la gente esperando el plan de gobierno, lo que van a hacer para mejorar la economía, el Estado. No, pero todo fue una jornada de comunicación, de chisme y de intriga en contra de lo que salieron, pero eso no ayuda a que la gente mejore su nivel de vida. Entonces, duraron un año en eso, ya van para el segundo año, ahora se dan cuenta que tienen problemas. Porque con chisme y con noticias negativas de alguien, tú no alimentas a tus hijos, tú no compras la medicina, tú no avanzas como persona y como familia, y la gente también se cansa de esos espectáculos, porque lo que se quiere es un proceso con objetividad para el desarrollo socioeconómico. ¿Y qué positivo le podemos ver a este gobierno? Porque no todo ha sido malo, debe haber algunos aspectos positivos que uno pueda resaltar dentro del gobierno. Al gobierno en sí yo no le veo aspectos positivos. Yo pudiera ver aspectos positivos en la conducta del presidente de la República, porque cada jefe de Estado, cada presidente, aporta nuevos elementos de conducta al ejercicio del poder. Por ejemplo, cuando nos ponemos a ver a Balaguer, porque aquí los más jóvenes no vivieron la era de Balaguer, Balaguer daba una rueda de prensa todos los jueves o los martes. Y todos los periodistas de hoy, que son directores de canales, de periódicos, esa vez eran reporteros, y tú lo ves preguntándole a Balaguer de tú a tú en las inauguraciones. Ningún presidente hizo eso después de Balaguer. Entonces, llama la atención que Balaguer, un hombre, un anciano de principios del siglo XIX, fuera más abierto a la comunicación en la era antes de la comunicación que lo que han gobernado en la era de la comunicación. Entonces eso fue formidable. Leonel Fernández aportó mucho, porque Leonel Fernández viene con un ejercicio pedagógico del poder. Toda la semana, debate de ideas, sí, escuela de pensamiento, estimuló el estudio, la intelectualidad. Esa es su filosofía, porque eres eso. Danilo viene con un estilo de irse a los pueblos y de reunir el liderazgo social comunitario de los pueblos al margen de simpatía partidaria. Eso aportó grandemente a la sociología y la cultura democrática. Abinader viene con un estilo de él anda prácticamente, no anda rodeado, es asequible. Él habla con la comunicación, él comunica en Twitter, él no tiene mucho protocolo para dar una información, pero también eso es peligroso, porque él aborda temas que no son de él. Cosas que debe decir el ministro de Turismo la dice él. Cosas que debe decirle a un director de una institución, él la dice él. Los presidentes están para cosas grandes. Sí. Para grandes cosas, exactamente. Entonces, qué bueno, él es sano. O sea, yo te puedo decir a ti que cuando uno ve el discurso y el accionar, uno se da cuenta que está frente a un liderazgo con buenos y sanos sentimientos. Tiene en contra que no tiene un círculo íntimo que se mueva con los mismos objetivos y los mismos propósitos de trascendencia histórica que él se está moviendo, porque él está buscando la trascendencia histórica. En mi caso, que he venido ligado a todos los líderes de Balaguer, hay líderes que buscan la perpetuidad histórica, trascender, haciendo cosas grandes, pero hay otros líderes que caen en la mano de grupos de intereses que le llevaron al poder, entonces lo envuelven como un andullo. Abinader se está tratando de que no lo envuelvan como un andullo, pero él tiene problemas. Doctor. Porque él llegó con una campaña que gastó muchos millones, que se lo dieron a una gente, a esa gente hay que buscarle su cuarto, él tiene problemas. Doctor, de cara entonces al tercer año, sus recomendaciones al presidente, aparte de mejorar entonces la comunicación gubernamental, preservar su imagen para anuncios mucho más grandes, ¿qué otra cosa? ¿Y funcionarios? Yo lo que puedo es dar una lectura del proceso, porque en los hechos yo a quien asesoro es al liderazgo de la oposición. Ya
para ir con él, ya la cosa cambia. Entonces, yo lo que veo es, yo puedo decirle a ustedes cómo percibo el futuro. Eso que tú dijiste al principio del programa, Israel, de cómo el presidente destituye al jefe de su campaña, escuchen bien, pero no un jefe de campaña que lo puso en el 19, un año antes. No, un jefe de campaña desde que Abinader inicia la carrera política hace 20 años. Ese señor está a su lado como el jefe de campaña de él. Entonces lo ha cancelado, lo ha destituido. Eso es una crisis de poder. Y ministro sin cartera. Sí, pero que es una crisis, porque ese señor fue el puente del apoyo social, del apoyo político a un proyecto que llegó a la presidencia. O sea, los que apoyaron a Abinader, los sectores que sumaron votos en masa de la sociedad, y los que dieron el billete grande para que Abinader fuera presidente, ahí hay dos personas que ahora las dos están fuera del gobierno, que es Macarrulla y Fulcar. Y ahora Fulcar. Entonces es una crisis que el ciudadano común no la ve ni la entiende, pero es una crisis tremenda. Es un reto muy grande que tiene el gobierno para rediseñar una filosofía y una estructura de gerencia que inspire más confianza social después del 16 de agosto de este 2020. Hay temor incluso con eso, porque hay muchos sectores que han hablado de que eso le puede generar una situación compleja al gobierno, porque estamos hablando, como usted bien señala, de una persona de grandes aportes en el término económico, que reúne un sector muy importante que puede generar cualquier desequilibrio en la economía. Pero imagínate que tú eres la encargada de finanzas de una campaña, Israel tiene unos pesos, te lo entrega, yo tengo unos pesos, te lo entrega, entonces después te quitan a ti. ¿Qué nos han hecho a nosotros dos? Nos soltaron en banda. Amigos, gracias. Doctor Belarminio Ramírez Murillo ha estado con nosotros. Ustedes quédense que todavía tenemos más contenido. Qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, ay, ay. Finos perfumes te encantarán. Y en el gigante supermercado todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Gracias por continuar con el repaso y ahora tenemos la oportunidad de recibir a Velma Hernández, asesora en comunicación, y vamos a aprovechar su presencia en el país, que vino a raíz de el Congreso de Comunicación Política que se celebró esta semana en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y a Maxi y a mí, que nos gustan estos temas de comunicación, de política, de estrategias comunicacionales, le damos la bienvenida primero al país y segundo al repaso. Pues muchas gracias por esta bienvenida. Me puso muy feliz saber de ti, volver a hablar contigo, y pues claro que tenía que estar aquí con ustedes para hablar de un tema que nos gusta a todos. ¿Cómo ha ido creciendo la importancia de la comunicación, sobre todo en los gobiernos, en momentos en que casi todos los países atravesamos por una crisis? Definitivamente hoy en día la comunicación política tiene aún más relevancia, sobre todo con el desafío que tuvimos de la pandemia, donde el proceso desorientó a muchos políticos, a muchos líderes, por no saber cómo conectar con la gente, cómo comunicarles pues sus ideas, sus obras, por esta nueva realidad de no tener ese contacto directo con la gente, de tener que limitarnos. Así que sí, se ha vuelto mucho más relevante. Y otro aspecto que hace aún más relevante el tema de la comunicación política es el decrecimiento de los niveles de confianza en los partidos políticos, en las instituciones políticas. Sigue en descenso. Así que eso es peligroso. Claro. Definitivamente, si no hay confianza, pues no podemos avanzar en distintos temas. Los políticos no pueden lograr
sus objetivos porque dependen de la confianza, y eso ha ido decreciendo significativamente con este tema de la pandemia y todo lo que pasó alrededor de la pandemia, de los manejos, de quizás incidentes que desafortunados, de políticos que quizás no tuvieron los mejores manejos. Todo lo que rodeó el proceso de la pandemia, pues quizás abonó bastante al tema de la desconfianza. Y siento que los políticos están siendo más conscientes de la relevancia de gestionar su comunicación política. Creo que sí, que esa conciencia ha aumentado. El tema de las redes sociales, porque eso es importantísimo. Tú hablabas, precisamente la pandemia nos obligó a guardarnos por un tiempo en nuestros hogares, sin ese contacto con la gente, que es lo que habitualmente los políticos tenemos. Entonces, pero hay unas redes sociales hoy día que no te guardan nada, que te sacan todo. Y muchas informaciones incluso que no son ciertas, que también te sacan de vez en cuando, que te desacreditan como político en un momento u otro. ¿Cómo manejamos esta realidad que tenemos hoy día a nivel político? Definitivamente las redes sociales han representado un reto mayor, porque ahora tú puedes venir construyendo tu credibilidad, tu imagen en acciones, pero en unos segundos queda destruida tu credibilidad. Y muchas veces por información que quizás no es totalmente cierta. Así que por una mentira que se instale ahí en las redes sociales y que empiece entonces a instalarse en la mente de los ciudadanos, pues ya el gobierno, si no lo maneja correctamente, o el político, si no lo maneja con la urgencia que amerita, definitivamente puede perder ahí su vida, su carrera política, si no hace un manejo adecuado de las redes sociales y la información que circula ahí. Lo lindo es que tú sacas una información que es falsa y corre 300 veces. Tú sales a decir que eso no es verdad y presenta la evidencia y menos de la mitad que ven eso. Sí, y esa es la realidad, lamentablemente. Por eso es bien importante que los políticos no descansen únicamente en la comunicación digital, sino que se siga gestionando lo que es la comunicación persona a persona. Aun cuando la pandemia creó unas limitaciones, habían formas de mantener esa comunicación directa con un mensaje de texto, con una llamada, con una carta a la casa de la persona. Y siento que muchos políticos descansaron en la comunicación digital, pues pensando que era la única herramienta, pero la realidad es que la gente siguió demandando esa comunicación directa para poder confiar en los líderes. Y si tú construyes y gestionas tu marca basada en ese valor de la confianza, y la vas construyendo en el tiempo, en ese contacto directo, con empatía, con transparencia, con agradecimiento. Cuando se difunde este tipo de información, a veces falsa, en las redes sociales, pues demora un poco más en socavar tu credibilidad, porque hay algo que la gente conoce de ti, pues que persona a persona, que difícilmente va a borrarse con lo que se difunda en las redes sociales. Por eso no podemos descansar solamente en la comunicación digital. Usted hablaba hace un momento acerca de la confianza, que es tan importante para gobernar y tan difícil de sostener en estos tiempos. Luego de que esta se ha perdido, ¿qué le espera a un país? Y sobre todo en una generación donde, en el caso dominicano, con la nueva política, es mucho sentimiento de gente que aspira a hacer política desde el discurso antipolítico. Ay, es que es frustrante a veces, resulta frustrante pensar en este escenario. Y uno pudiera decir, pues, enganchamos los guantes, porque no hay manera de que la gente pueda volver a confiar con las cosas que siguen sucediendo todos los días. Pues surgen noticias de distintas decisiones que toman los políticos que no son las más acertadas y que afectan el pueblo, que afectan también su credibilidad, la confianza del pueblo en ellos. Todos los días surgen este tipo de noticias, y entonces cómo tú luchas con esa información que está todo el tiempo circulando, que la gente la está consumiendo. Es bien difícil. A veces se siente así como que esos líderes que tú puedes rescatar, que son honestos, que son íntegros, que vienen de verdad con una vocación de servicio, pues uno se siente así como que un granito de arena. Entonces,
¿Cómo lidiamos con esto? Es bien retante. Pero definitivamente tenemos que volver a nuestras motivaciones, a nuestros porqués, a nuestras razones, para impulsar ese cambio, esa transformación que nosotros queremos estar como líderes en las sociedades, y no amilanarnos con todas estas noticias y este escenario de desconfianza, seguir trabajando para desarrollar liderazgos confiables, porque sí creo que es posible, aunque podamos contarlos con la mano. Y que 5 dedos me quedan. Sí es posible, y yo no quisiera que estos jóvenes que están tratando de formarse, que están conscientes de esta realidad de desconfianza social que existe, yo no quisiera que se desanimaran, porque ahí está nuestra esperanza, esos nuevos líderes que se van formando y que van viendo, pues el repudio que la gente tiene hacia la política y hacia la clase política, que no se desanimen, que empiecen a marcar la diferencia, a construir una trayectoria de integridad, de empatía, de transparencia, de agradecimiento hacia los que confían en ellos, para que puedan llegar a esos lugares donde están las decisiones importantes y donde definitivamente podemos servir a mayor cantidad de personas con las acciones que hagamos. Hay paradigmas y modelos en materia de comunicación que uno puede decir, sigo esto, me gusta cómo lo está haciendo. Tú sabes mucho de lo que está pasando en la región. Uno ve un Bukele que todo es el Twitter, uno veía a un Donald Trump que todo era un Twitter, uno ve a un propio presidente aquí en República Dominicana que tiene un manejo de una comunicación distinta. ¿Tú cómo ves todo lo que se está dando a nivel de comunicación? ¿Dónde estamos fallando de acuerdo a lo que hemos visto? ¿Qué falta? ¿Cómo debemos manejar la comunicación? ¿O cuáles gobiernos están haciendo un buen uso de la comunicación ahora mismo? Yo no sería responsable de mi parte hacer un juicio particular sobre algún gobierno, porque siempre tenemos que tener el contexto de la estrategia. Sí, claro. Y podríamos tener un político que casi no lo vemos en los medios porque está respondiendo a su estrategia, que no quiere fotos, pero quiere ejecución. Así que yo no me atrevería a juzgar así. Por lo que se ve, tendría que conocer la estrategia que tienen, conocer cuáles las tácticas que están utilizando para poder hacer un juicio. Pero en términos generales, creo que si no tenemos definido nuestro porqué, si nosotros no tenemos definido cuál es el objetivo final de nuestra gesta, de nuestras acciones, y no enmarcamos nuestras acciones en ese objetivo, pues se nos va a diluir. Todos los esfuerzos se van a diluir. Yo siempre pregunto, si hoy fuera el último día de tu vida y tocara escribir en una lápida, ¿cómo quieres que te recuerden? ¿Qué debería decir esa lápida de ti? En base a eso, que es lo que tú, ese pensamiento, exacto, ¿qué es lo que tú qué es lo que tú quieres que quede el día que ya no estés en esta tierra? Ese va a ser el frame, el marco de tus acciones desde el día que tomas conciencia de eso. Así que primero tenemos que tener un proceso de autoconciencia, de conocernos y conocer nuestros motivos y nuestros porqués. Y obviamente esos porqués deberían estar vinculados al bienestar de la gente a la que nosotros queremos servir y no a nuestro propio bienestar, porque ahí es que tenemos muchas situaciones que estamos viendo hoy, que de pronto estos políticos llegan con esas cualidades de empatía, de carisma, llegan al poder, pero una vez llegan al poder parece que se le olvida porque están ahí. Y yo siento que en parte es porque no trabajaron antes de estar ahí ese porqué, esa razón, ese motivo, y no tomaron la decisión de que esa razón sea lo que enmarque mis acciones. Y entonces cuando llegan ahí, el sistema los consume. Esa cultura política, ese sistema de transacciones de tú me das y yo te doy, pues los consume, los diluye, porque no están definidas sus metas y sus objetivos. Bueno, finalmente es interesante escucharle, muy interesante, y sé que muchas personas quisieran seguir en contacto con su trabajo, sus publicaciones. ¿Dónde la encontramos? Pues pueden buscarme en la página web belmahernandez.com. Pueden también buscarme en mis redes sociales por Belma Hernández
adapté y tengo un podcast Ah, qué chulo. con 70 episodios que hablamos sobre comunicación estratégica de distintas perspectivas. Se llama PISA y Comunicación. Es un medio en el que tratamos de aterrizar el tema de la comunicación, que a veces se vuelve así Sí, técnico y teórico, pues aterrizarlo a la cotidianidad de comernos un pedazo de pizza, y converso con muchos expertos de distintas partes del mundo sobre la comunicación estratégica. Yo sé que les va a ayudar muchísimo a que ustedes puedan mejorar sus relaciones y lograr mejores resultados con comunicación estratégica. De vez en cuando, yo creo que te debería mandarnos así unos pequeños fragmentos Sí. que uno pueda utilizarlo aquí en el programa y para que la Claro. gente se nutra de esos conocimientos. Claro que Porque es bueno, sí. hay una camada de jóvenes que están incursionando en la política y que tal vez no saben el porqué del que usted hablaba, y es bueno que trabajen en esa parte. Ay, pues yo con mucho gusto, todo lo que sea poder abonar, apoyar a que la gente pueda formarse en este tema y sean líderes confiables, yo encantadísima. Así Bueno. que Gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ustedes quédense, que todavía tenemos más contenido. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio, los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti. Hola amigos, amigas, continuando con más en nuestra sección internacional del repaso. Aquí Marcy Israel comentando la noticia que más impactó en esta semana, la primera semana del mes de agosto, que inicia bastante tenso. Pues en esta semana, el martes pasado, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, hizo una breve visita a Taiwán, lo que alertó la seguridad internacional e hizo más tensas las relaciones Estados Unidos-China, unas relaciones que vienen tensas desde la gestión de Donald Trump y que desde que Rusia ha invadido a Ucrania, pues ha estado también tensa porque no se ha mostrado China un poco sensible con lo que está pasando, al contrario, ha estado del lado de Rusia. Aquí hay una situación un poco compleja, Israel y Marcy, y es que se evidencia en estas relaciones entre potencias, Rusia, China, Estados Unidos, la fuerte tensión que hay. Desde que Rusia en el mes de febrero invadió Ucrania, pues China se ha mantenido un poco al margen. Y quizás lo ha hecho porque, como siempre ha estado reclamando como a Taiwán como parte de su territorio, ha pensado que en algún momento lo mismo que hizo Rusia lo podrán ellos hacer también con Taiwán. O sea, el mensaje que se lee durante todo este tiempo es eso, que sería, si ellos lo pudieron hacer, quiere decir que no importa, a nivel internacional podemos hacer cualquier cosa. Y no es así. Las leyes están ahí y las normas internacionales para evitar que agresiones como esta se den en la comunidad internacional. Taiwán ha alertado su seguridad, todas sus defensas, porque la amenaza de China de invadir para evitar que la presidenta de la Cámara de Representantes hiciera la visita, amenazando a Estados Unidos de que si esa visita se daba, ellos iban a tener fuertes reacciones. E incluso amenazó de que están jugando con fuego. Pero señores, ¿qué tiene? Se sabe que Estados Unidos siempre ha apoyado la independencia y soberanía de Taiwán. Entonces, ¿qué tiene? O sea, es una visita donde, como lo dijo la propia Nancy Pelosi, demuestra que Estados Unidos está y seguirá con Taiwán.
será un amigo solidario. Esas fueron sus expresiones. Ahora bien, hay que dar seguimiento a todo esto que de ahora en adelante se genera, y dentro de las cual, de estas posiciones que ahora mismo tenemos a nivel internacional, también hay intereses y situaciones internas, tanto en China como en Estados Unidos y en Rusia también, donde Rusia, por las sanciones de los países de la Unión Europea y de Estados Unidos, pues ha comenzado a tener situaciones también de crisis económica. China está en estos momentos también en proceso de elegir si Xi Jinping se queda como continúa siendo el presidente de los chinos, o qué va a pasar. En los próximos meses pues habrá una reunión del Partido Comunista y también se tendrá que evidenciar. Estados Unidos, por su parte, también tiene su problema interno, pues sabemos que la popularidad del presidente Biden ha bajado y hay una recepción económica también muy grande. O sea, todos estos temas internos entre cada uno de esos países también se suman a lo que está pasando en el plano internacional. Y diríamos que es una forma tal vez de desviar un poco la atención a los grandes problemas que tienen interno para que se enfoque en eso. Ahora bien, hay que dar seguimiento y estar atentos a lo que pueda pasar. Ya las amenazas que en su momento hizo Rusia con respecto a Ucrania se dejaron sentir y lo hizo. Pensábamos que no. Hemos pensado que China no será capaz de hacer eso con Taiwán, pero ya Estados Unidos también está alertado. Están los aviones y las bases militares cercanas ya muy activas, pendientes a cualquier cosa que pueda pasar. Vamos a continuar ahora con una entrevista interesante que vamos a hablar de derechos humanos. Adelante. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio, los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti. Amigas, continuamos con más en el repaso. Hoy en nuestra sección internacional vamos a tratar un tema muy importante: derechos humanos, inclusión y diversidad. Y para este conversatorio tenemos dos distinguidas personas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de la Coordinación de Programas de Inclusión y Derechos Humanos. Ellas son Noemí Gómez, asociada de diversidad, y Abril Vargas, coordinador auxiliar de la campaña Libres e Iguales. Sí. Bienvenidos. Un placer, muchísimas gracias. Qué bien. Primero, háblenos un poco a qué se dedica este programa. Cuando hablamos de inclusión y diversidad, ¿de qué estamos hablando? Bueno, cabe destacar que primero explicar un poquito qué nos referimos cuando hablamos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es una institución intergubernamental que forma parte del sistema de las Naciones Unidas y tiene representación en 170 países. Trabajamos principalmente para fomentar ideas y soluciones para que las personas en condición de vulnerabilidad puedan tener una calidad de vida plena. Igualmente trabajamos con respuestas para la sostenibilidad ambiental. Un poquito respondiendo a su pregunta, cuando hablamos de inclusión y hablamos de todo, inclusión es muy amplio. Sí, no solamente es, por ejemplo, población LGBTI, sino también es población con discapacidad. En el caso del día de hoy nos vamos a centrar un poquito en población LGBTI, que Abril les va a hablar de las acciones que estamos desarrollando, y en mi caso me centraría un poco en población con discapacidad, explicarle qué acciones estamos desarrollando desde el Programa de las Naciones Unidas. Con mucho gusto, Abril les habla. Bueno, Abril, vamos a iniciar inmediatamente contigo, que nos explique de esa campaña y de esos programas que ustedes llevan a cabo. ¿Qué pretenden con Inclusión RD? Desde la Coordinación de Inclusión y Derechos Humanos del Programa de las Naciones Unidas, estamos llevando a cabo el proyecto Ser LGBT en el Caribe, el cual se centra en coordinar alianzas, capacitar y crear conocimiento a favor de los derechos de las personas LGBTI en la República Dominicana.
Ok, qué bien. ¿Y alguna institución está vinculada, trabajando con ustedes a nivel nacional o solamente el programa de las Naciones Unidas? ¿Ustedes están con el gobierno? Recibimos muchas solicitudes de apoyo de parte del gobierno para el desarrollo y fomento de políticas públicas y la capacitación del personal en cuanto a temas de inclusión. También trabajamos junto con la sociedad civil LGBTI, dándole apoyo a proyectos que están llevando a cabo y asistencia técnica. Ok, Noemí, entonces cuando esos programas que están ustedes trabajando con respecto a la discapacidad, hay que cuidar un poco. Yo te hablo de discapacidad, pero a veces uno tiene temor de usar algún término que sea discriminatorio. Por ejemplo, ¿cuáles términos pudieran ser sensibles a discriminar? Bueno, de manera general utilizamos términos que no se deberían de utilizar, por ejemplo, minusválido o persona discapacitada. Cabe aclarar que, por ejemplo, cuando decimos minusválido, estamos diciendo que la persona tiene menos valor. Cuando decimos discapacitado, estamos diciendo que la persona no tiene capacidades. Entonces, el término correcto sería persona con discapacidad. ¿Por qué persona con discapacidad? Porque ante todo es una persona y la discapacidad no está en la persona. La discapacidad está en las barreras que como sociedad ponemos. Es decir, hay una condición médica, como cualquier persona en este mundo puede tener una condición médica, pero el problema, por así decirlo, se da cuando yo como persona o cualquier otra persona quiere participar plenamente en la sociedad y se encuentra una barrera. Vamos a ponerlo un poquito más fácil. ¿Qué nos referimos con una barrera? Por ejemplo, una persona con discapacidad auditiva no puede escuchar, pero hay formas, es decir, la lengua de señas daría respuesta. ¿Cuál es el problema entonces ahí? O la barrera es que la sociedad no está aceptando la diversidad que tenemos. Es decir, ¿por qué no estudiamos lengua de señas en las escuelas si estudiamos inglés? ¿Por qué no facilitamos la vida de las personas? Otro ejemplo más simple, quizá una persona en silla de ruedas va a una institución tanto pública como privada y tiene que acceder a un segundo piso, pero no hay un ascensor. La barrera no está en la persona quiere participar, la barrera está en la infraestructura. Claro, creo que CONADIS ha estado trabajando mucho esto con las instituciones de gobierno para que tengan accesibilidad a aquellas personas que no pueden entrar caminando, que necesitan una silla de ruedas. Nosotros como país firmamos, hay un convenio internacional, ¿verdad? Sí. Que nos establece órdenes y políticas públicas para que todas las instituciones públicas tengan ese acceso para personas que no puedan subir escaleras. Sí, somos firmatarios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de igual forma contamos con leyes locales. Por ejemplo, tenemos la Ley 513 y el reglamento de la aplicación Ley 513 que aborda un poco todos los aspectos que usted menciona con respecto a la infraestructura. Como bien mencionábamos antes, por ejemplo, desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y desde todo el sistema de Naciones Unidas, lo que trabajamos es para acompañar a los gobiernos en la creación de soluciones que faciliten la inclusión de las personas, ya sea con discapacidad, ya sea LGBTI. Es decir, personas que están en condiciones de vulnerabilidad. Desde todas las acciones que desempeñamos, sí cabe destacar el sello RD Incluye, que usted mencionaba al principio, que es un poco una iniciativa que surgió de la mano del PNUD y del CONADIS, y la idea es reconocer aquellas buenas prácticas que se están llevando a cabo en el país para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias. ¿Por qué este sello es importante? ¿Por qué lo mencionamos? Porque en muchas ocasiones no visualizamos todo lo bueno que se está haciendo o lo bueno que se puede hacer. Y cuando una persona o una institución empieza a ver las buenas prácticas, se empieza a animar y quiere participar y entiende un poco cómo podemos trabajar por la inclusión. Porque muchas veces sí tenemos el interés de ser inclusivos, pero no tenemos las herramientas o quizás no sabemos cómo lo podemos realizar. Entonces, un acercamiento a este sello nos puede facilitar entender, por ejemplo, cómo se lleva a cabo la inclusión laboral de personas con discapacidad o qué buenas prácticas se está llevando en el sistema educativo y cómo podemos implementarlas. Por mencionarle una de las iniciativas, aunque también, como ya lo hemos conversado, también acompañamos a a cualquier institución del gobierno con la que realicemos un acercamiento o del sector privado en dar herramientas y acompañamiento institucional y operativo. Qué bien, excelente. Abril, ¿qué nos puedes decir un poquito más de las iniciativas que estás coordinando? ¿Cómo está? Bueno, ya me decía que algunas instituciones del gobierno se han sensibilizado, están apoyando. ¿Qué otra iniciativa o programa tienen ustedes para promover más la agenda LGTB? Para promover los derechos de las personas LGBTI, actualmente estamos
difundiendo los resultados de la primera encuesta nacional LGBTI, la cual contiene datos importantes sobre la realidad de las personas en la República Dominicana. También próximamente tendremos el segundo diálogo nacional LGBTI, donde estará sociedad civil, gobierno y personas interesadas conversando acerca de las necesidades y las cosas a tomar en cuenta para el desarrollo de los derechos. También vamos a estar lanzando un informe en el cual es un informe cualitativo, el cual habla sobre la realidad de las personas LGBTI en la República Dominicana. Qué bien. Y en ese informe ustedes van o se va a reflejar, por ejemplo, tú sabes que hay un poquito de resistencia a nivel nacional por cuestiones culturales, por cuestiones de creencia. ¿Cómo han manejado esos temas? Desde la educación, o sea, se ha criticado, por ejemplo, que en un momento en los programas de las escuelas se incluya esto. Hay resistencia, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. ¿Cómo manejan ustedes esta disparidad, vamos a decir, de aceptación o no? Nuestro objetivo principal es la protección y los derechos humanos para todas las personas, incluyendo a las personas LGBTI. No es que se estén pidiendo derechos especiales o privilegios por encima de los demás, sino el respeto de la seguridad y los derechos que tienen las personas LGBT. Amigos, esto es claro lo que está explicando, porque eso hay que hablarlo, porque a veces no se entiende. Lo que se pide es respeto a los derechos humanos, ¿verdad? A ver, sí. Continúa. Sí, por esa parte nos hemos enfocado en campañas de educación y capacitación en diferentes espacios, en el cual hablamos sobre el trato correcto a las personas LGBTI, cuál es la situación actual de derechos humanos y qué se puede hacer para hacer una sociedad más inclusiva. Qué bien, qué interesante. ¿Qué más nos tienes que decir, Noemí, de los programas que llevan a cabo? Sí, un poco en la línea de lo que les acaba de mencionar Abril, también en el marco de discapacidad y realizamos un estudio sobre la situación de las personas con discapacidad con base en los datos del SHUVEN, que son del 2018. Es de suma importancia este estudio porque viene a reflejar la situación que viven las personas con discapacidad a nivel estadístico, que existe un desconocimiento, existe una data desactualizada hasta este estudio. Entonces es importante porque no podemos trabajar políticas públicas si no sabemos las realidades existentes. Entonces toda la información que les comentaba Abril, tanto en LGBTI como en discapacidad, viene a dar un paso a apoyar a los gobiernos para que creen esas políticas públicas que en muchas ocasiones son necesarias. Qué bien. ¿Alguna otra inquietud, algún mensaje a nuestra sociedad que ustedes puedan enviar o invitarles? Creo que a nivel terminológico, como usted mencionaba al principio, creo que a veces es tan simple como dirigirse a la persona por su nombre. Creo que es una frase que siempre utilizamos en términos de discapacidad. Si usted alguna vez tiene una duda de cómo dirigirse a la persona, pregúntele su nombre y así no tendrá ninguna complicación. Y por otro lado, creo que es importante saber que estamos trabajando para construir una sociedad para todos, pero es trabajo de todos. Al final, esto es un esfuerzo no del PNUD, sino de la sociedad dominicana y todos podemos aportar un granito. Qué bien. Abril, ¿algún mensaje? Bueno, de mi parte y de parte del PNUD, seguiremos trabajando, tal como dijo Noemí, para que todas las personas puedan participar en el fomento de los derechos humanos y en la protección de los mismos para asegurarnos de nunca dejar a nadie atrás. Muy bien, excelente mensaje. Agradecemos la presencia de Noemí Gómez y de Abril Vargas del Programa de Inclusión y Derechos Humanos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchísimas gracias por la visita y esta entrevista con temas tan interesantes sobre derechos humanos. Continuamos con más en el repaso. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio, los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti.
Gracias, seguimos con más de El Repaso. En esta semana seguirán los temas porque habrá mucha gente esperando decretos. Sí. Hubo decretos en esta semana que terminó, pero hay mucha gente que entiende que faltan más. Sí, faltan más. Hay cambios que la gente está pidiendo a gritos que se den y el presidente ha demostrado que escucha al pueblo y que tome en cuenta esto. De hecho, yo creo que los superintendentes se van a ir unos cuantos. Tú sabes que hay algunos que deben mantenerse por un tema de No, ley. lo del gobierno pasado. Sí. Porque yo imagino que van a renunciar algunos. Porque No, lo que el presidente dijo fue, estos tienen que irse. Bueno, ya hay un sometimiento a la justicia, de hecho, de algunos de ellos, por ese aumento salarial que se han hecho, que según lo que Impropio. establecen los juristas, es ilegal. Por lo tanto, Sí, ya porque eso es se está legislando a su discutiendo. favor. Sí. Pero también habría que ver las leyes que rigen esas instituciones que le dan esa facultad, porque Es un tema. es como una manera de que no reciba presión de nadie. Así es. Y que ellos se asignen su propia... El caso del momento. Bueno, yo sé que se ha estado diciendo por ahí que algunos de esos superintendentes van a pasar a otras instituciones. Ojalá y lo de hagan eso. así. Todo eso se ha mencionado, el hecho es que vamos a ver qué es lo que va a pasar Que a ahora propósito, concatenando esto con lo que dijimos en el primer bloque, a mí me resultó muy extraño que el presidente no le pidiera la renuncia a Fulcar. a Fulcar. El presidente, pero el día antes Hipólito dijo que no esté pidiendo renuncia, que cancele. Que le daba gusto, Rian, Que cancele. el decretazo. También Como que vamos a le estar en tomó esta la semana palabra. pendiente, Hipólito. Hipólito. También vamos a estar en esta semana pendiente a lo que va a ocurrir en el Senado de la República, porque también hay un tema ahí que ha acaparado la atención de la población. Y que yo estoy de acuerdo con lo que decía nuestro invitado ahorita. Se está evidenciando que no hay tanto control desde el propio presidente, desde el gobierno, en cuanto a esos legisladores que tienen en el Senado de la República. Y ahí puede pasar cualquier cosa. Se nos termina el tiempo, gracias por habernos acompañado. Recuerden seguirnos en las redes sociales Así de es. El Repaso, Twitter y YouTube para que vuelvan a ver estas entrevistas. Gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima. Bye bye.